nunca pensé que la muerte de mi esposo sería solo el comienzo de mi verdadero duelo. Pensé que lo peor sería verlo partir, sostener su mano en silencio mientras su respiración se volvía cada vez más débil, mientras su alma, esa que me acompañó durante décadas, se escapaba poco a poco de su cuerpo cansado. Pensé que mi dolor más profundo sería el de perder al único hombre que me amó sin condiciones. Pero no, el verdadero golpe vino después, cuando su ausencia dejó espacio para que otros mostraran lo que realmente pensaban de mí. Lo supe en cuanto abrí la puerta y vi mi maleta en el umbral, como si yo fuera una extraña que debía marcharse sin mirar atrás. La casa olía aún a flores marchitas del funeral. Las velas seguían encendidas, consumiéndose lento, como si la tristeza se negase a apagarse del todo. Y en medio de ese silencio tan espeso, que podía cortarse con las manos, mi nuera me miró con un desprecio que jamás imaginé. Ya se murió tu marido, así que vete y no mires atrás. Escupió con frialdad. No había lágrimas en sus ojos, ni un atisbo de compasión en su voz. Solo esa frase, tan afilada como un cuchillo, tan cruel como innecesaria, tan definitiva como un portazo sin explicación. Me quedé paralizada. ¿Cómo se supone que una reacciona cuando la echan de su propia historia? No eran solo palabras, era la forma en que las dijo, como si yo fuera un estorbo, una carga, un mueble viejo que nadie quiere pero que todos toleran por cortesía, como si todos los años en los que cuidé a su hijo, su casa, su familia, no valieran nada, como si lo que yo significaba para mi esposo no tuviera ningún valor, ahora que él ya no estaba para defenderlo. Me miró como si esperara que simplemente me marchara sin hacer ruido, sin reclamar nada, sin siquiera llorar. Pero ese día, hasta las lágrimas me traicionaron. No bajaron. Se me quedaron atoradas, quemando por dentro. Me quedé ahí, en el marco de la puerta, con la vista clavada en mi maleta. Esa maleta que yo misma había empacado muchas veces para vacaciones en familia, para escapadas románticas con él, para visitas a mis hermanas. Pero esa tarde, esa maleta no era un símbolo de viaje, era una sentencia, un destierro, un recordatorio de que ya no pertenecía a ese lugar, que para ellos mi rol en esta familia había terminado con la muerte de mi esposo. Nadie más se acercó, nadie dijo una palabra, solo silencio y la maldita maleta. ¿Saben lo que duele más que el rechazo? La indiferencia. Mi hijo estaba allí, a escasos metros. Me vio, me escuchó, pero no hizo nada. No dijo nada. Ni una palabra para detenerla, ni un gesto para defenderme. Su silencio me desgarró más que las palabras crueles de ella, porque él era mi niño, aquel que me pedía ayuda con los deberes, aquel que se quedaba dormido en mi regazo después de una pesadilla. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en alguien prescindible? Nunca imaginé que el mismo techo que me vio criar, amar, luchar, ahora sería el que me vería marchar con el corazón hecho trizas. Me había prometido a mí misma que al menos, si llegaba el día de quedarme sola, tendría la certeza de que esa casa seguiría siendo un refugio, que ese hogar que construimos entre lágrimas y sacrificios seguiría teniendo una habitación para mí. Pero ese día comprendí que no todos los muros guardan recuerdos. Algunos solo ocultan traiciones. Y mientras caminaba hacia la puerta con el alma arrastrándose detrás de mí, solo podía pensar en una cosa. ¿Cómo se borra a alguien tan fácilmente? ¿Cómo se deja de amar a quien te dio la vida, a quien estuvo en cada Navidad, en cada enfermedad, en cada celebración? Porque eso era yo para ellos. Era historia viva, era la raíz. Y aún así, me estaban cortando sin remordimiento, como se poda una rama seca. Pero yo no estaba seca. Yo estaba rota. No dije nada. No devolví insultos. No pedí explicaciones. Tal vez porque en el fondo sabía que ya las tenía. Años de miradas indiferentes, de silencios incómodos, de comentarios pasivo-agresivos.
Todo estaba allí, esperándome como una verdad que me negué a ver. La muerte de mi esposo solo fue el pretexto perfecto para que finalmente me empujaran fuera de sus vidas. No era bienvenida, y ese dolor no cabía en palabras. Ese día no solo perdí a mi compañero de vida, perdí la certeza de pertenecer. Me fui con una maleta, sí, pero lo que realmente pesaba era lo que no podía meter en ella. Los recuerdos, los años invertidos, las cenas en familia, las risas en la cocina, las fotografías que decoraban las paredes, mi historia con él. Todo eso quedó atrás. Me lo arrancaron. Me sentí desnuda, invisible, desplazada. Y nadie, pareció notarlo. Hoy te hablo a ti, que estás viendo este video, porque necesito preguntártelo desde lo más profundo de mi corazón herido. ¿Qué harías tú si te echaran de la casa que ayudaste a construir con amor? ¿Te quedarías a pelear por un lugar entre personas que ya no te quieren? ¿O harías como yo y caminarías lejos, aún con el alma rota, para no perderte también a ti misma? Yo no tuve lujos ni grandes sueños. Nunca quise joyas ni viajes exóticos. Lo único que anhelaba, desde muy joven, era tener un hogar cálido y alguien con quien compartirlo. Y lo encontré. Lo encontré en él. No fue una historia de película, fue algo mucho mejor. Real, imperfecto, lleno de errores y también de momentos tan sencillos que, al recordarlos, me hacen llorar. Lo conocí en una fiesta del pueblo. Tenía las manos ásperas de trabajar la tierra y la mirada noble. Me invitó a bailar con una torpeza tan dulce que no supe decir que no. Desde esa noche, no me soltó la mano, ni siquiera en los peores días. Nos casamos sin tener nada. Compartíamos una cama vieja y un ropero con 2 cajones. Pero nos teníamos, y eso bastaba. A veces solo cenábamos pan con café, pero reíamos como si estuviéramos en un banquete. Otras veces discutíamos por tonterías, pero siempre terminábamos abrazados, con promesas susurradas en la oscuridad. Fue conmigo cuando construyó, con sus propias manos, cada ladrillo de esa casa que luego me arrebataron. Esa casa que levantamos sin arquitectos, pero con todo el amor del mundo. Cada rincón tenía algo de nosotros, su esfuerzo y mi cuidado, su fuerza y mi ternura. Era nuestro nido, nuestro refugio, nuestro mundo. Y cuando llegaron los hijos, nuestra vida cambió, pero no para mal. Al contrario, nos transformamos. Yo dejé de pensar en mí para convertirme en madre por completo. Lo di todo, mis días y mis noches. Mis sueños personales quedaron en pausa. Nunca me lo cuestioné, porque lo hice por amor. Él trabajaba doble turno para que no faltara nada, y yo hacía malabares en casa para que todo estuviera limpio, ordenado, en paz. Nadie me enseñó a ser madre, pero aprendí en el camino. Aprendí a sanar fiebres, a espantar miedos, a tejer historias de buenas noches que hicieran olvidar las pesadillas. Siempre fui de esas mujeres que se quedan en segundo plano. Nunca hablé más fuerte que los demás. Nunca exigí reconocimientos. Pero estaba. Siempre estaba. En cada festival escolar, en cada comida caliente sobre la mesa, en cada cumpleaños, en cada dificultad. Estaba cuando lloraban y cuando reían. Estaba cuando se enfermaban, cuando necesitaban un consejo, cuando se peleaban con el mundo. Nunca fui perfecta. Lo sé. A veces perdía la paciencia. Otras veces callaba por demasiado tiempo. Pero jamás me fui. Jamás me escondí. No falté. Ni un solo día. Recuerdo que cuando nació nuestro primer hijo, él me tomó de la mano y me dijo, ahora sí somos familia. Esa frase se me quedó clavada en el corazón. Y desde ese día, todo lo que hice fue por esa familia. Me olvidé de mí para que ellos crecieran sin sentir carencias. Hice de mi casa un lugar donde se respirara paz, donde cada rincón tuviera olor a comida casera y a ropa recién lavada. Si algo me dolía, lo ocultaba. Si me sentía sola, lo disimulaba, porque creía que eso era ser fuerte, que eso era ser madre, que eso era amar.
Mi esposo lo veía. Siempre lo vio. Nunca me dejó sentir invisible. Siempre decía que yo era el alma de esa casa, que sin mí nada tendría sentido. En cada aniversario, me regalaba una flor, aunque fuera cortada del jardín. Me decía que era su compañera, su fuerza silenciosa. Me miraba con gratitud incluso en los días más comunes. Nunca necesitó grandes palabras para hacerme sentir valiosa. Bastaba con su forma de mirarme. Por eso, perderlo fue tan devastador. Porque con él se fue también la única persona que realmente entendía cuánto había dado por todos. Cuando llegó la nuera, traté de ser justa, de no entrometerme. Le abrí mi casa, le ofrecí mi ayuda, mi cariño, mi silencio cuando era necesario, porque sabía lo difícil que puede ser adaptarse a una nueva familia. No quería ser una suegra incómoda. Me mantuve al margen, pero presente. Le cocinaba lo que le gustaba. Le cuidaba a los niños cuando salían. Celebraba sus logros. Y si algo me molestaba, me lo guardaba, porque prefería tragarme las molestias antes que generar conflictos. Pensaba que con el tiempo, ella también llegaría a quererme. Qué ingenua fui. Yo no buscaba protagonismo. No me interesaban los aplausos ni los reconocimientos. Solo quería seguir siendo parte de la familia que ayudé a formar, seguir sentándome a la mesa, ver crecer a mis nietos, reír con mis hijos, sentirme útil, querida, aunque fuera un poquito. Pero poco a poco, mi presencia empezó a molestar. Me fui volviendo invisible. Mis opiniones no se tomaban en cuenta. Mis regalos eran recibidos sin emoción. Mis palabras quedaban flotando en el aire. Y aún así, me quedé. Me quedé porque no sabía hacer otra cosa que estar. Ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta de que hubo muchas señales. Miradas esquivas, gestos cortantes, conversaciones interrumpidas cuando yo entraba en la habitación. Pero yo no quise verlas. Porque cuando uno ama, también se engaña. Se dice a sí misma que todo está bien, que es solo el cansancio, que ya pasará, porque una madre no se rinde tan fácil, porque una esposa se aferra al hogar como un náufrago a su tabla. Pero la verdad es que mi amor no bastó para todos. O tal vez sí, pero a ellos ya no les importaba. No fui perfecta, pero estuve, siempre estuve, para todos. Esa es la frase que me repito cada vez que el dolor amenaza con doblarme, porque aunque hoy me hayan echado sin una lágrima, sin un abrazo, yo sé quién fui. Fui la que sostuvo, la que cuidó, la que acompañó, la que amó sin pedir nada a cambio. Y aunque hoy esté sola, mi conciencia está en paz, porque puedo mirar atrás y saber que lo di todo, incluso por quienes hoy me dieron la espalda. Recuerdo con claridad el día en que mi hijo me la presentó. Él llegó a casa con una sonrisa que le iluminaba el rostro, como cuando era niño y traía algo escondido detrás de la espalda. Mamá, quiero que conozcas a alguien especial, me dijo con una emoción que me enterneció. Ella entró saludando con cortesía, con esa voz suave y pausada que al principio me pareció educada, incluso encantadora. Llevaba un vestido sencillo y una sonrisa correcta. Me abrazó brevemente, sin apretarme demasiado. En ese momento, pensé que era una buena señal, pero ahora que repaso cada detalle, me doy cuenta de que ese primer abrazo ya estaba lleno de distancia. No puedo decir que me cayó mal. Sería injusto. Al principio, se mostró amable. Me agradecía cuando le servía el café, cuando la invitaba a cenar. Pero su mirada nunca me tocó. Era como si me viera sin realmente verme, como si su sonrisa estuviera siempre un paso atrás de lo sincero. En ese momento, pensé que era timidez, que necesitaba tiempo, que yo debía darle espacio para adaptarse. Pero había algo en su forma de hablar, en cómo evitaba el contacto visual, que me dejaba una sensación extraña, como un frío sutil en el pecho. Ahora lo entiendo. No era timidez, era juicio. Desde el principio, ella parecía medir cada palabra, siempre tan correcta, tan controlada. Nunca levantaba la voz, nunca discutía, nunca se mostraba abiertamente molesta.
pero tampoco era cercana. Nunca me preguntó realmente cómo estaba. Nunca se interesó por lo que me gustaba o por mi historia con mi esposo. Era como si yo solo fuera una extensión de mi hijo, algo con lo que debía convivir, pero que prefería mantener a raya. Y yo, que siempre he sido de leer los gestos más que las palabras, comencé a notar esos pequeños silencios que decían más que cualquier grito. Había gestos que dolían sin que pudiera explicarlos, como cuando me ofrecía ayudarla a cocinar y me decía, con una sonrisa apretada, «No se preocupe, señora, yo me arreglo sola». O cuando traía flores para la casa y las ponía en la cocina sin preguntarme, como si ya supiera dónde iban las cosas, como si el hogar fuera de ella. Una vez, incluso corrigió a mi nieto frente a mí, y cuando intervine suavemente, me respondió con un «Así lo estamos educando nosotros», que me dejó helada. Fue entonces que entendí que el nosotros ya no me incluía. Mi esposo, siempre tan observador, me tomó la mano una noche y me dijo, «Sé que te duele, pero no dejes que esto te quite la paz». Él también lo sentía. La frialdad, la exclusión, esa sensación de que estábamos siendo poco a poco desplazados. Pero él, que era sabio, prefería no confrontar. Me animaba a mantenerme serena, a no dejarme ganar por la tristeza. Y yo trataba, de verdad trataba, porque mi hijo se veía feliz. O al menos eso quería creer, porque si él estaba bien, entonces yo debía soportar cualquier incomodidad. Eso pensaba. ¡Qué error! Los domingos en familia comenzaron a cambiar. Ya no eran espontáneos. Había que avisar, preguntar si era buena idea pasar. Y cuando lo hacíamos, ella recibía con amabilidad forzada. Las comidas se volvieron tensas. Mi hijo hablaba más de su trabajo que de sus sentimientos. Ella reía de forma medida, controlando siempre el tono. Yo me limitaba a observar, a sonreír por educación, a recoger los platos sin que nadie me lo pidiera. Una vez, escuché cómo le decía a mi hijo, «Tu mamá es buena mujer, pero no sabe cuándo retirarse». Esa frase me atravesó. No me la dijo a mí, pero me la dejó caer igual, como una bomba envuelta en terciopelo. Una tarde, mientras ayudaba a bañar a mi nieto, él me preguntó si iba a vivir siempre con ellos. Le respondí que sí, mientras Dios me diera vida. Al día siguiente, ya no me dejaron sola con él. No hubo explicación, solo una excusa. «Está cansado. Mejor lo dejamos dormir». Y así empezaron a borrar mis espacios, como quien va borrando un dibujo con cuidado, sin que se note demasiado. Me quitaban momentos, rutinas, vínculos, poco a poco, sin violencia, pero con frialdad quirúrgica. Me estaban desdibujando. No era solo ella. Era el cambio en mi hijo lo que más me dolía. Él, que antes me llamaba para contarme hasta lo más mínimo, ahora solo llamaba por compromiso. Las llamadas eran cortas, sin alma, y si yo le mencionaba algo que me dolía, me pedía que no exagerara, que no buscara conflictos. Ya no era el niño que me abrazaba al llegar del trabajo, ni el hombre que me preguntaba cómo me sentía. Era alguien más, alguien que estaba del otro lado de un muro que no supe cuándo ni cómo se construyó. Y yo fingía, sonreía, llevaba pastel cuando era cumpleaños de alguno, compraba regalos pensando en todos, me ofrecía a cuidar a los niños para que salieran en pareja, les dejaba mensajes lindos en la mesa, pero ella siempre encontraba la forma de responder con cortesía vacía. No era lo que decía, era lo que no decía. Hay silencios que duelen más que los gritos, y ella siempre supo cuándo callar para herirme. Lo hacía con maestría. Me hacía sentir de más, sin necesidad de levantar la voz, como si mi sola presencia fuera una incomodidad que se toleraba, pero que debía desaparecer tarde o temprano. Hoy, viendo todo en retrospectiva, me doy cuenta de que fui ingenua, que quise creer que con amor todo se podía remediar, que si yo era buena, ella lo sería también, que si me mostraba generosa, ella abriría su corazón. Pero no, hay personas que no quieren vínculos, solo control, que no aceptan el pasado porque sienten que les estorba.
Yo fui el pasado, y ella, con una sonrisa delicada y una voz suave, fue tejiendo mi ausencia mucho antes de que yo misma lo notara. Me echó mucho antes de decirlo, solo que yo, por amor, preferí no verlo. Hubo un tiempo en el que él me contaba todo. Desde niño, me hablaba de sus sueños, sus frustraciones, hasta de sus enamoramientos inocentes. Creció con el corazón abierto, confiado, cariñoso. Y yo me sentía afortunada. Era un hijo que no ocultaba nada, que me abrazaba en público, que me llamaba solo para decirme, te quiero, ma. Por eso, cuando el silencio empezó a colarse entre nosotros, no lo entendí. Al principio pensé que estaba ocupado, que era parte de madurar, pero los días se convirtieron en semanas, y luego en meses. Y un día me di cuenta de que ya no sabía en qué trabajaba exactamente, ni qué música escuchaba, ni si estaba feliz o solo aparentaba estarlo. El cambio no fue de golpe. Fue como una marea que va retrocediendo, lenta pero constante. Al principio eran llamadas más cortas. Después, excusas para no venir a cenar. Luego, mensajes respondidos con monosílabos. Yo lo notaba, claro, pero me decía a mí misma, está creciendo, tiene su vida. No quería sonar como una madre demandante, pero en el fondo, dolía, porque el amor de una madre no entiende de etapas, porque una madre nunca deja de esperar ese abrazo, esa risa compartida, esa complicidad que antes parecía eterna. Recuerdo la primera vez que sentí que me había convertido en una invitada en su casa. Fue un domingo. Habíamos planeado almorzar juntos. Llevé su comida favorita, esa que le cocinaba desde niño. Llegué con ilusión, pero al entrar, sentí algo extraño. Nadie me esperaba con alegría. Su esposa me saludó con rapidez, señalando que estaban apurados. Mi hijo apenas me miró. Me ofrecieron una silla en la esquina del comedor. Ni una palabra sobre la comida. Comimos en silencio, y a los 20 minutos, él dijo, bueno, mamá, tenemos que salir. ¿Te molestaría si dejamos esto para otro día? Me fui con los toppers intactos y el corazón hecho trizas. Lo peor no era su frialdad, era su justificación constante hacia ella. Si yo intentaba hablarle de algo que me dolía, él inmediatamente la defendía. Es que ella es así, mamá. No lo tomes personal. Tú sabes cómo es. No le gusta mucho hablar. No le gusta sentirse invadida. Y así, una y otra vez, él me silenciaba. Me hacía sentir culpable por sentir, como si lo que me dolía no fuera válido, como si yo estuviera exagerando, como si el problema fuera yo por querer aún un lugar en su vida. Poco a poco me fui acostumbrando a su nueva versión, una versión más distante, más ausente. Me llamaba por cumpleaños y navidades. Me decía, te quiero, como por obligación, al final de las conversaciones, como quien repite un guión aprendido. Ya no me preguntaba cómo me sentía, ni qué hacía en el día. A veces me enteraba por terceros de cosas importantes, que se habían mudado, que cambió de trabajo, que iban a tener otro hijo. Noticias que antes me habría contado llorando de emoción o riendo como niño. Ahora me llegaban como rumores ajenos. Y yo, que lo abracé con lágrimas el día que nació. Ahora debía pedir permiso para sentarme a cenar con él. Me sentía una intrusa en su mesa, una sombra en su sala. Ya no me ofrecía café. Ya no me decía, te extrañaba, ma. Me trataba con amabilidad distante, como quien atiende a una conocida, no a una madre. Y lo peor es que comencé a dudar de mí misma. ¿Había hecho algo mal? ¿Me volví demasiado pesada? ¿Demasiado insistente? Me cuestionaba cada gesto, cada palabra. Empecé a censurarme, con mi propio hijo. Una tarde, me quedé cuidando a mis nietos. Los recogí de la escuela, les preparé la merienda, jugamos como antes. Cuando él llegó, en lugar de agradecerme, me dijo, mamá, no les des tantas galletas. No queremos que se malacostumbren. Lo dijo sin malicia, pero con una firmeza que me dejó helada, como si yo no supiera cómo criarlos.
como si él no hubiera crecido con mis galletas. Esa fue la primera vez que me encerré a llorar en el baño. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Comencé a notar que mi presencia ya no era deseada, sino tolerada. Ya no me pedían ayuda, pero tampoco me decían abiertamente que no fuera. Solo hacían que cada visita se sintiera más incómoda. Menos sillas en la mesa, menos conversación, más miradas entre ellos. Una vez, incluso escuché a mi nuera decir: «Ojalá podamos tener un domingo solos, sin interrupciones». No mencionó mi nombre, pero lo supe. Fui la interrupción, el estorbo. Y mi hijo, como siempre, solo miró hacia otro lado. Y aún así, seguí yendo. Seguí apareciendo con regalos, con postres, con cuentos nuevos para mis nietos. Porque eso es lo que hacen las madres. Aguantan, esperan, persisten. Pero cada vez que salía de esa casa, lo hacía un poco más rota, un poco más vacía. Empezaba a olvidar el sonido de su risa, su olor cuando era niño, la forma en que me buscaba cuando tenía miedo. Todo eso parecía haber desaparecido bajo el peso de una vida nueva, que ya no tenía espacio para mí. Hoy entiendo que el amor no siempre sobrevive al tiempo, que hay hijos que se van de casa, y también del corazón, que no siempre se trata de peleas ni gritos. A veces, el abandono viene disfrazado de indiferencia, de excusas, de promesas incumplidas, y duele más, porque uno espera que el amor que dio regrese, al menos un poquito. Pero cuando eso no ocurre, uno se queda allí, con la mirada baja y el alma encogida, preguntándose: ¿en qué momento dejé de ser su madre para convertirme en una extraña más? Todo cambió una mañana cualquiera. Una de esas mañanas en que uno cree que la rutina seguirá igual, que la vida continuará su curso sin sobresaltos. Él se quejaba de un dolor leve en la espalda, algo que atribuyó al trabajo de jardín del día anterior. Pero el dolor no se fue. Al contrario, se intensificó. Lo llevamos al médico por precaución y salimos con una nube negra colgando sobre nuestras cabezas. Es más serio de lo que parece. Debemos hacer estudios urgentes. Ese fue el comienzo de una etapa que jamás olvidaré. Una etapa que nos robó la calma, pero que también nos unió como nunca antes. El diagnóstico llegó frío y cortante. Cáncer. Avanzado. Silencioso. Traicionero. De esos que no dan aviso hasta que ya es demasiado tarde. Recuerdo que cuando el médico pronunció esas palabras, mi esposo me miró directo a los ojos. No dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. Miedo, tristeza, culpa. Y yo lo abracé tan fuerte como pude, como si con mi abrazo pudiera detener lo que venía. «Vamos a enfrentarlo juntos», le dije. Y lo hice. Desde ese día, me convertí en su enfermera, su cocinera, su compañía, su fuerza, su consuelo. Y en el fondo, también su escudo, contra el abandono que se avecinaba. No fue fácil. Las citas al hospital se volvieron parte de nuestra rutina. Las madrugadas en vela, las comidas especiales que apenas probaba, las náuseas, las recaídas. Los días buenos eran contados y los malos parecían eternos. Pero yo estaba allí, siempre. A veces sin dormir, a veces sin fuerzas, pero sin quejarme, porque cuando amas de verdad, el dolor del otro se convierte en el tuyo. Yo no podía hacer desaparecer la enfermedad, pero podía hacerle más llevadero el camino. Podía acariciarle la frente, leerle sus poemas favoritos, ponerle su música vieja, darle sopa caliente cuando su cuerpo temblaba. Mi hijo lo visitaba de vez en cuando. Nunca con prisa, pero tampoco con profundidad. Llegaba, preguntaba cómo seguía, se quedaba 15 minutos y se iba. Nunca lo vi llorar. Nunca lo vi quedarse a sostenerle la mano. Y ella no venía. Decía que era difícil para ella ver el deterioro, que no soportaba los hospitales, que le afectaba emocionalmente, pero tampoco ofrecía ayuda desde casa. No cocinaba para él, no preguntaba si necesitábamos algo, no cuidaba a los niños para que yo pudiera descansar una hora. Nada.
Ella decía que no podía ver el dolor, pero tampoco ayudaba a calmarlo. Había días en que me sentía completamente sola. Miraba a mi esposo dormido, pálido, con los labios resecos, y me preguntaba, ¿cómo puede ser que nadie más lo esté viviendo así? ¿Dónde está esa familia por la que tanto luchamos? ¿Dónde están las manos que sostuvimos cuando eran pequeñas? ¿Cómo pueden seguir con su vida como si nada pasara mientras él se apaga poco a poco? En esos momentos, solo el amor me sostenía. El amor y la promesa que nos hicimos de estar juntos en la salud y en la enfermedad. Y yo no iba a fallarle. Una noche, él me pidió que me acostara a su lado en la cama del hospital. Me abracé a él con cuidado, acomodando los tubos, susurrándole canciones viejas al oído. Lloramos juntos. No por miedo a la muerte, sino por todo lo que no podríamos vivir, por los nietos que ya no vería crecer, por los aniversarios que no celebraríamos, por los desayunos que ya no prepararíamos juntos. En ese abrazo, entendí lo profundo de nuestro vínculo y supe, con toda certeza, que él me amaba tanto como yo lo amaba a él y que eso bastaba para seguir resistiendo. Pasaron semanas, luego meses. Su cuerpo se debilitaba, pero su alma seguía aferrada a la vida. Por mí. Lo veía en su esfuerzo por mantenerse despierto cuando le leía, en cómo me sonreía aún cuando apenas podía hablar. Me decía con los ojos lo que ya no podía decir con palabras, y cada gesto suyo me partía el alma, pero también me llenaba de propósito. Yo me convertí en su mundo, y él, en mi razón para levantarme cada mañana. Nadie más parecía notarlo, ni su hijo, ni su nuera. Ellos estaban ocupados en sus asuntos, en su rutina, en su distancia. Una tarde, después de una sesión de quimioterapia especialmente dura, mi esposo me pidió algo muy simple, que le llevara la grabación de la boda de nuestro hijo. Quería volver a verla. Quería escuchar sus voces, recordar cuando la familia aún estaba unida. Lloró viendo esas imágenes, no de tristeza, sino de nostalgia. ¿En qué momento cambiaron tanto?, me preguntó. Yo no supe qué responder, porque esa pregunta también me la hacía yo cada día. ¿Cuándo se volvió esta familia tan fría? ¿Cuándo pasamos de ser un hogar a ser solo un lugar de paso? El día que regresamos del hospital y supimos que ya no había mucho por hacer, él me miró con una serenidad que solo tienen quienes han amado profundamente. Te agradezco por no soltarme, me dijo. Y yo solo lloré, porque sabía que esa sería nuestra despedida, aunque él aún respirara. Me dolía el alma, pero más me dolía que su hijo no estuviera allí para escuchar esas palabras, que no supiera lo que su padre sentía, que no entendiera todo lo que estaba perdiendo. Yo lo cuidé hasta el último suspiro, con el corazón en la mano, sin nadie más. Hoy me duele recordarlo, pero también me honra, porque amé hasta el final, porque cumplí mi promesa, porque estuve donde debía estar, aun cuando me dolía, aun cuando me ignoraban, aun cuando me sentía sola. Y si algo me da paz, es saber que él no partió solo, que cada noche, cada caricia, cada palabra de amor lo acompañó hasta el final. Tal vez no tuve a mi familia a mi lado, pero él me tuvo a mí. Y eso, en medio de tanta ausencia, fue mi mayor victoria. Los últimos días fueron los más largos y los más cortos al mismo tiempo. Todo parecía suceder en cámara lenta, pero también en un abrir y cerrar de ojos. Cada minuto con él se volvía sagrado. Ya casi no hablaba. Su voz se deshacía en suspiros, en respiraciones entrecortadas, en miradas que decían mucho más que las palabras. Aún así, cada vez que podía, me susurraba un gracias que me partía el alma. Dormíamos con las manos entrelazadas, como cuando recién nos casamos. Su piel estaba fría, pero su amor seguía tibio, intacto, incluso mientras su cuerpo cedía. Recuerdo que una noche, ya con sus fuerzas casi agotadas, me tomó la mano con un temblor que me estremeció. Me miró a los ojos como si quisiera tatuarme en su memoria. Y entonces
Con una voz que parecía venir desde lo más profundo de su alma, me dijo, «Te amo. No dejes de amar. Pase lo que pase». Fue el último «te amo» que escuché de sus labios. Cerró los ojos después de eso y ya no volvió a hablar, pero su mano seguía buscándome, incluso en el sueño, como si supiera que el final estaba cerca y necesitara asegurarse de que no estaba solo. La mañana siguiente, lo supe, sin que nadie me lo dijera. Lo sentí. Su respiración era casi imperceptible. Su cuerpo, apenas un suspiro. Me incliné sobre él, lo abracé con cuidado y le hablé al oído como tantas veces. Le dije que estaba bien, que podía irse en paz, que no debía preocuparse por mí. Pero mentía. Por dentro, me estaba rompiendo. No sabía cómo iba a respirar sin él, cómo iba a despertar cada día sin su presencia, sin su olor, sin su voz diciendo, «Buenos días, mi amor». Cuando exhaló por última vez, el mundo se quedó en silencio. Un silencio que dolía, que se sentía demasiado grande para una sola habitación. Lloré en silencio, acariciando su rostro. Cerré sus ojos con la delicadeza que él merecía. Le acomodé la sábana, como si aún pudiera sentir mi cuidado. Le hablé al oído una vez más, como si su alma todavía estuviera flotando cerca. «Gracias por elegirme», le dije. «Gracias por no soltarme». Y mientras lo decía, sentí como un pedazo de mí también se apagaba. La casa se volvió un eco. Cada rincón gritaba su ausencia. El sillón donde leía, la taza donde tomaba su café, sus zapatos junto a la cama. Todo seguía ahí, como esperando que volviera. Yo caminaba entre sus cosas como si flotara. El mundo seguía su curso, pero el mío se detuvo. No había ruido que llenara el vacío que él dejó. Me costaba respirar, me costaba comer. Incluso dormir era un tormento, porque la cama sin él era una herida abierta. Me despertaba en medio de la noche buscando su mano, pero solo encontraba sábanas frías. Vinieron familiares, vecinos, algunas palabras amables, algunos abrazos tibios, pero ninguno me alcanzaba. Todos hablaban del buen hombre que fue, de lo mucho que lo admiraban, y yo solo pensaba en lo que nadie sabía, en cómo me acariciaba el cabello cuando me quedaba dormida, en cómo me miraba cuando nadie más estaba, en cómo me decía «mujer valiente» cuando el mundo parecía caerse. Lo que perdí no era solo a un esposo, era a mi compañero de vida, a mi hogar, a mi historia. Era la mitad de mi alma. Y en medio de todo, estaba ella, la nuera, la mujer que siempre supo cómo doler sin hablar. Estaba de pie en la puerta, mirando desde lejos, con los brazos cruzados y el ceño sereno. Ni una lágrima, ni un suspiro, solo una presencia fría, como una pared. Me observaba como quien observa un trámite, como si la muerte de mi esposo fuera solo una etapa más que debía superarse rápido. No me ofreció consuelo, no me abrazó, no dijo, «Lo siento». Solo esperó. Esperó que el cuerpo fuera retirado. Esperó que yo hiciera las maletas. Mi hijo, por su parte, parecía atrapado en su propia confusión. Me dio un abrazo torpe, sin apretar, unas palmaditas en la espalda. Ni siquiera me miró a los ojos. Fue lo mejor para él. Ya no sufrirá más, dijo, como si esas palabras pudieran curar mi vacío. Yo asentí, por no discutir. Pero por dentro, sentía que mi hijo no solo había perdido a su padre, también se había perdido a sí mismo, y conmigo, hacía tiempo que ya no estaba. Ese día, entendí que estaba sola, completamente sola. Esa noche, ya sin visitas, me acosté en la cama, la misma cama en la que dormimos juntos durante años. Me abracé a su almohada, a su olor. Cerré los ojos esperando que, aunque fuera en sueños, viniera a despedirse de nuevo. Pero solo llegó el silencio. Un silencio que se colaba por las paredes, que se acomodaba en mis huesos. Y entonces recordé su última petición. «No dejes de amar». Pero él no sabía lo que venía después. No sabía que el amor que había dado,
ya no regresaría de la misma manera, que me echarían, que su ausencia abriría paso al abandono más cruel. Y aquí estoy, hablándote a ti, porque necesito que alguien escuche lo que viví, porque su historia no puede quedarse solo en mí, porque hay dolores que no merecen el silencio. Yo amé, yo cuidé, yo sostuve su mano hasta el último aliento, y lo seguiría haciendo 1000 veces más. Pero lo que vino después, eso, ni siquiera en mis peores pesadillas lo habría imaginado. El amor me sostuvo hasta el final, pero después del final, me dejaron caer. El día del funeral amaneció gris, con ese frío sordo que no cala en la piel, sino directo en el alma. Yo desperté temprano, aunque no había dormido en toda la noche. Tenía los ojos ardiendo, pero no por el cansancio, sino por la ausencia. Me levanté despacio, puse el café como siempre, aunque ya no hubiera quien lo tomara a mi lado. Me vestí con ropa negra, no por costumbre, sino por respeto, y salí a enfrentar el último adiós con la frente en alto, porque aunque el dolor me partiera por dentro, yo no iba a permitir que nadie lo convirtiera en un trámite sin alma. Fui yo quien organizó todo: la misa, la música que él amaba, la fotografía grande enmarcada con sus ojos brillantes. Elegí las flores que él solía traerme cada aniversario, lirios blancos y crisantemos. Quise que todo tuviera sentido, que cada detalle hablara de su vida, que quienes vinieran lo recordaran con amor, con gratitud. Preparé las palabras para leer frente al ataúd. Respiré hondo muchas veces y me dije a mí misma: lo vas a despedir como se merece, aunque estés sola. Desde temprano, noté su incomodidad. La nuera no estaba triste, estaba molesta. No lo decía, pero lo mostraba con su rostro tenso, con sus cejas arqueadas y los brazos cruzados. Sus gestos eran cortantes, sus palabras, casi murmullos. Preguntaba con fastidio por los arreglos florales. Se quejó de que había demasiada gente. Murmuró que todo esto era demasiado drama. Y cuando me escuchó llorar junto al féretro, bajó la mirada con desaprobación, como si el dolor fuera algo que debía esconderse, como si mi llanto le pareciera un espectáculo innecesario. Mi hijo, él no estaba. O sí, pero no de verdad. Se mantenía al margen, con el teléfono en la mano, escribiendo mensajes, mirando al suelo, esquivando mi mirada. No dijo una sola palabra frente al féretro. No compartió recuerdos, ni abrazó a sus hijos. Estaba allí como quien cumple con una cita, como si le pesara más el reloj que la pérdida. Y cuando intenté tomarle la mano, la soltó suavemente, como quien no quiere hacer una escena, pero tampoco quiere sentir nada. Me sorprendió ver llegar a viejos amigos de mi esposo, gente del barrio, compañeros de su juventud, vecinos que no veía hace años. Todos venían con respeto, con lágrimas sinceras, con palabras que me abrazaban más que los brazos de mi propia familia. Uno me dijo: él hablaba de usted como si fuera la reina de su vida, siempre con una sonrisa. Y entonces lloré, porque en medio de tanta frialdad, esas palabras me devolvieron el alma. Yo sí lo conocí. Yo sí lo amé. Yo sí estaba ahí cuando más lo necesitó. Durante la misa, leí mi carta frente a todos. Mi voz temblaba, pero seguí. Conté cómo lo conocí, cómo construimos todo desde cero, cómo luchamos codo a codo, cómo nunca me dejó caer. Nadie de mi familia lloró, nadie se acercó a consolarme. Mientras hablaba, vi de reojo a mi nuera mirar el reloj. Vi a mi hijo suspirar con impaciencia. Vi cómo dos de sus amigos se distraían con sus teléfonos. Y yo pensé: ¿esto es todo lo que quedó? ¿Esto es lo que él dejó atrás? Sentí vergüenza, no por mí, por ellos. Cuando el ataúd bajó a la tierra, mi cuerpo entero se quebró. Me arrodillé, puse mi mano sobre el féretro y le dije al oído del alma: te voy a amar cada día, aunque ya no estés. Lloré como nunca, y sentí que ese llanto no solo era por él, sino por mí, por lo que perdí,
por lo que me quitaron, por lo que nunca me devolvieron. Mientras yo enterraba el amor de mi vida, ellos pensaban en los papeles. Después del entierro, no hubo café, ni pan, ni conversación de consuelo en casa. Mi nuera dijo que no era necesario, que todos estaban cansados, que mejor lo dejáramos así. Me miró con una sonrisa vacía y dijo, «Fue bonito. Suficiente». Como si se tratara de una ceremonia escolar, como si la muerte de mi compañero fuera solo una formalidad. Yo no respondí, porque no hay palabras que alcancen cuando la crueldad se disfraza de cortesía. Ya en casa, el silencio fue espeso. Mis nietos me abrazaron con ternura. Ellos, sin entender todo, fueron los únicos que notaron mi tristeza. Pero mi hijo no dijo nada. Se encerró en su habitación. Ella, por su parte, comenzó a recoger vasos, a quitar flores, a guardar fotos. Todo tan rápido, como si quisiera borrar cada huella de su suegro de la casa, como si cada recuerdo fuera una molestia. Me quedé sentada frente al portarretratos, sola, mirando la imagen de mi esposo como si fuera lo único que aún me pertenecía. Esa noche, mientras intentaba dormir, lo escuché todo. Escuché cómo discutían en voz baja. Escuché palabras como herencia, papeles, el terreno, la firma, la señora. Me nombraban como si yo fuera un obstáculo, como si mi dolor estorbara a sus planes. Y entonces lo entendí. Para ellos, él ya estaba muerto. Y yo, simplemente, sobraba. Esa fue la verdadera despedida. No la del cementerio, no la de los rezos, sino la que vino después. La traición no fue una acción puntual. Fue un abandono silencioso, una crueldad vestida de indiferencia. Y esa traición aún la llevo clavada. Regresé a casa después del funeral con el corazón hecho pedazos, como si cada paso que daba me hundiera un poco más en un mar oscuro sin orillas. El aire parecía distinto, como si el mundo hubiera decidido volverse más frío sin su presencia. Caminé por el pasillo con dificultad, apoyándome en la pared para no caer. Cada rincón me recordaba a él, su silla, sus libros, su abrigo colgado en la entrada. La casa que había sido nuestro refugio se sentía extraña, vacía, como si el alma se hubiera escapado junto con su último suspiro. No quise pensar en nada más que en encontrar un momento de paz, aunque fuera pequeño, en ese caos de emociones que me devoraba por dentro. Pero entonces, la vi. Mi maleta, la única que había hecho en días, estaba en la puerta de la sala. Grande, negra, con sus cremalleras apretadas, esperando a que la tomara y me fuera. Era un silencio que gritaba, un mensaje invisible que dolía más que cualquier palabra. Al principio no quería creerlo. Pensé que tal vez era una equivocación, una broma cruel. Pero no. La realidad me golpeó de frente. Y ahí estaba ella, la nuera, cruzada de brazos, con esa mirada dura y sin una pizca de compasión. Me observaba como si fuera una intrusa que ya no tenía derecho a estar allí, en esa casa que habíamos construido juntos. Sin mediar palabra, sin darme oportunidad de hablar, simplemente dijo con voz fría y cortante, «Ya se murió tu marido, así que vete y no mires atrás». Esa frase no fue solo un comentario, fue una sentencia. Una herida que se abrió de par en par en mi pecho. Un golpe inesperado que me derrumbó más rápido que la pérdida misma. Me quedé paralizada, sin aliento, sin fuerzas para responder. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Nadie dijo nada más. Ni ella, ni mi hijo, que permanecía en la esquina de la habitación, mirando al suelo, sin intervenir. El aire se volvió denso, insoportable. Sentí que el mundo se desvanecía bajo mis pies, como si, en ese instante, hubiera dejado de ser madre, esposa, mujer, y me hubiera convertido en un fantasma, en alguien a quien se deseaba fuera invisible. Trataba de entender qué había pasado. ¿Cómo podía ser que, después de tantos años de amor, sacrificios, luchas, ahora me despidieran con semejante brutalidad?
Me preguntaba si todo había sido solo un montaje, si mi historia con ellos había sido solo un capítulo que ya habían cerrado sin avisarme. Pero no, la realidad era que ellos no me querían, no me aceptaban, no me reconocían. Y lo peor, no les importaba hacerlo. Eran capaces de arrojarme a la calle sin más, sin un abrazo, sin un gracias, ni un lo siento. Mi cuerpo temblaba, no solo por la tristeza, sino por la indignación. Quise hablar, gritar, rogar, pedir una explicación, pero la voz se me quebraba. Solo pude mirar esa maleta que se había convertido en mi destino inmediato. Cada segundo que pasaba, sentía cómo mi mundo se deshacía. La casa que había sido mi hogar, la familia que había sido mi vida, ahora me expulsaba como si fuera una molestia, una extranjera en la propia tierra que cuidé. Entonces, vi la indiferencia en sus ojos. No había un atisbo de duda o remordimiento. Para ellos, yo ya no existía. Para ellos, la muerte de mi esposo era la puerta que me sacaba de sus vidas para siempre. Y sentí que me arrebataban no solo un lugar físico, sino también mi dignidad, mi identidad. Me pregunté si alguna vez me habían amado realmente, o si todo había sido una ilusión construida para desvanecerse en cuanto el hombre que amaba se fuera. La imagen de su cara, fría y dura, quedó grabada en mi memoria. El silencio de mi hijo, distante y ausente, fue la confirmación de que estaba sola, que ya no pertenecía a esa familia, que mis años de entrega, mis noches en vela, mis cuidados y sacrificios no valían nada para ellos, que el amor que di no era suficiente para merecer siquiera un mínimo de respeto. Y en ese momento comprendí que el verdadero duelo no era solo por mi esposo, sino por la familia que perdí. Me arrodillé frente a la maleta, temblando, sin saber si tenía fuerzas para levantarla, pero sabía que no me quedaba otra opción, porque ese era el mensaje: vete. Y así, con las lágrimas rodando por mi rostro, comencé a hacer las primeras cosas para irme. Cerré cajones, recogí fotos, guardé recuerdos que ahora parecían ajenos. Cada gesto era un puñal, una despedida silenciosa que me arrancaba a pedazos. El eco de esa frase retumbaba en mi cabeza, acompañando cada movimiento. Ya se murió tu marido, así que vete y no mires atrás. Esa frase es la que marcó el final de una historia, el quiebre de un vínculo que creí inquebrantable. Esa frase fue la puerta que me lanzó al abandono más cruel, la sentencia que me condenó a la soledad. Y aunque dolió más que la muerte misma, también me enseñó una verdad terrible. A veces, quienes deberían ser tu refugio son los que más te lastiman. Y hay que aprender a sobrevivir, incluso cuando te dicen que te vayas y que nunca regreses. No dije nada. No discutí. No había palabras que pudieran cambiar lo que ya estaba dicho. La frase se había clavado tan profundo que cualquier intento de réplica me parecía inútil. Así que simplemente tomé mi maleta, esa compañera inesperada que ahora llevaba el peso de mi vida. Sentí cómo mis manos temblaban mientras cerraba las cremalleras, tratando de aferrarme a algo que aún no sabía qué era, pero que debía llevar conmigo para sobrevivir. Antes de salir, di un último vistazo a la casa que había sido mi refugio por décadas. Cada rincón, cada sombra, cada objeto contaba una historia. Las paredes parecían susurrar recuerdos de risas, de abrazos, de lágrimas compartidas. Pero esa casa ya no era mía, ya no era nuestro hogar. Era el escenario de un adiós silencioso, una despedida sin retorno. Miré las fotos en las repisas, la cocina donde cocinaba sus platos favoritos, la ventana donde solía sentarse a leer el periódico, y sentí que me arrancaban el alma. El pasillo me pareció interminable. Caminé despacio, con el corazón hecho trizas, con el cuerpo pesado como si llevara un saco de piedras. No había ni una sola mano amiga que me sostuviera. No había un abrazo que me diera fuerza. No había una voz que me dijera que todo estaría bien. Solo el eco de mis propios pasos,
resonando en una casa que ya no me reconocía, que me había expulsado sin miramientos. La puerta se cerró tras de mí con un clic seco y definitivo. No hubo nadie para verme partir. No hubo una despedida formal. Solo el silencio que se convirtió en mi único compañero. Sentí que me quedaba sin aire, que el mundo entero se había convertido en un lugar frío y extraño. Me di cuenta de que no tenía a dónde ir, pero tenía que seguir adelante, porque aunque me hubieran echado, mi vida no podía terminar en esa puerta cerrada. Caminé por la calle sin rumbo fijo, con la maleta rodando a mi lado, como si llevara conmigo todos los pedazos de mi dignidad. Las miradas de los vecinos parecían pasar sobre mí sin ver. Era como si me hubiera vuelto invisible, una sombra que vagaba sin un lugar al que pertenecer. Me sentía perdida, desamparada, como un árbol arrancado de raíz sin posibilidad de replantarse. No sabía qué me esperaba. No sabía qué venía después. Solo sabía que ya no era bienvenida en mi propia historia. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas al principio, luego con fuerza. Lloré por mi esposo, por mi familia rota, por el hogar que perdí. Lloré porque el amor que di no bastó para evitar esta soledad. Lloré porque me dolía el alma de una manera que no sabía describir. Y aunque nadie estaba ahí para consolarme, el llanto fue mi único refugio, mi única forma de liberar el peso que llevaba dentro. Pasaron minutos, quizás horas. No lo sé. Solo sé que en ese caminar sin rumbo sentí que me iba quedando sin fuerzas, sin esperanza. Pero también sentí algo más, un atisbo de coraje, un pequeño fuego que se encendía dentro de mí, una voz que me decía que no todo estaba perdido, que aún podía reconstruir, que aún podía volver a amarme a mí misma. Fue un momento de oscuridad y luz, un instante donde el dolor y la fuerza se entrelazaron. Con cada paso, me repetía que no estaba sola, que la vida me esperaba, aunque ahora fuera incierta y dura, que podía encontrar nuevos caminos, nuevos horizontes, que mi historia no terminaba con esa maleta en la puerta, ni con aquella frase cruel que me arrojaron, porque el amor verdadero no se mide por las palabras de quienes se van, sino por la fuerza con que uno se levanta y sigue adelante. Me detuve en una plaza cercana. Me senté en una banca y miré al cielo gris que parecía compartir mi tristeza. Cerré los ojos y respiré profundo, sintiendo el frío del aire en mis pulmones. Pensé en mi esposo, en su sonrisa, en su amor incondicional. Pensé en los años que pasamos juntos y en la promesa que me hizo de no soltarme nunca. Y aunque ahora él no estaba, sentí que esa promesa aún me sostenía, invisible, pero firme. Y así, con el corazón dolido, pero con la voluntad intacta, decidí que esa noche no terminaría en derrota, que me levantaría cada día, aunque fuera lento, aunque fuera doloroso, que escribiría un nuevo capítulo, aunque las páginas estuvieran llenas de lágrimas, porque aunque me echaran de mi casa, aunque me abandonaran, yo seguiría aquí, viviendo, amando, resistiendo, porque esa es la única manera de honrar lo que fui, lo que soy y lo que aún puedo llegar a ser. Después de aquella cruel despedida, no tuve a dónde ir, pero sí a quién acudir. Recordé a Carmen, mi amiga de la infancia, aquella compañera de juegos y secretos que siempre estuvo en las buenas y en las malas. La llamé con el corazón apretado, con la voz quebrada, y ella me abrió la puerta sin preguntas, sin juicios, solo con ese abrazo que tanto necesitaba. Fue el primer respiro de aire fresco después de tanto tiempo atrapada en la oscuridad. En la casa de Carmen encontré un refugio temporal, un espacio donde podía ser solo yo, sin etiquetas, sin expectativas. Allí desempolvé mi viejo costurero y saqué el hilo y la aguja que hacía años no tocaba. Comencé a tejer, lento al principio, con manos temblorosas, pero con ganas de crear algo, cualquier cosa que me recordara que todavía tenía vida por delante. Cada puntada era un acto de resistencia, una manera de reconstruirme a mí misma.
Las tardes las pasaba leyendo libros que habían quedado olvidados en mis estantes, libros que me transportaban a otros mundos, a historias de valentía, de amor, de segundas oportunidades. Me reencontré con la mujer que era antes de ser solo madre y esposa, aquella que soñaba con viajar, con aprender, con reír sin miedo. Poco a poco, esas páginas me devolvieron la esperanza que creía perdida. Un día, entre las cosas que había guardado apresuradamente antes de irme, encontré una carta antigua, escrita por mi esposo cuando nos conocimos. Sus palabras eran un testamento de amor y promesas eternas. La leí una y otra vez, sintiendo cómo su voz me abrazaba, cómo su amor seguía vivo en cada letra. Fue un bálsamo para mi alma rota, un recordatorio de que no todo estaba perdido, que el amor verdadero trasciende la ausencia física. También encontré una foto de juventud, cuando él y yo éramos solo dos soñadores con ganas de conquistar el mundo. La sonrisa en esa imagen me devolvió un poco de la alegría que creía olvidada. Me miré al espejo y vi a una mujer que aún podía sonreír, que aún tenía razones para seguir adelante. Esa foto se convirtió en mi talismán, en el símbolo de un renacer que comenzaba desde lo más profundo. Los pequeños gestos cotidianos empezaron a cobrar un significado nuevo. Una taza de café caliente en la mañana, el aroma del pan recién horneado, el sonido del viento entre las hojas. Cada uno de esos detalles se convirtió en un ancla que me mantenía en pie, que me recordaba que la vida sigue, que hay belleza incluso en la soledad. Aprendí a valorarlos, a encontrarlos, a darles la bienvenida como señales de que podía volver a confiar en mí misma. Carmen fue más que una amiga. Fue un faro en medio de la tormenta. Nos sentábamos a charlar horas enteras, compartiendo historias, lágrimas y risas. Ella me escuchaba sin prisa ni interrupciones. Me ayudaba a ver más allá del dolor, a descubrir la fortaleza que llevaba dentro. Gracias a ella, entendí que no estaba sola, que el amor también puede ser amistad, y que a veces esa es la forma más pura y sanadora de amor. A medida que pasaban los días, mi corazón comenzó a sanar lentamente. No fue un proceso rápido ni fácil, pero cada paso adelante era una victoria. Me di permiso para sentir tristeza, para llorar, para caer, pero también para levantarme, para soñar, para construir un nuevo camino. Comprendí que renacer no significa olvidar, sino aprender a vivir con las cicatrices, a hacerlas parte de mi historia sin que me definan. Descubrí que el amor propio es la base de todo, que antes de poder amar a otros, debía amarme a mí misma, que no necesitaba la aprobación de nadie para existir ni para ser feliz. Y aunque la sombra de la traición y el abandono seguía presente, supe que esa sombra no podía tapar la luz que empezaba a brillar dentro de mí. Era una luz pequeña, tenue, pero era mía, y eso bastaba para seguir adelante. Así, entre agujas, páginas, recuerdos y café, empecé a tejer una nueva versión de mi vida. No perfecta ni sin miedo, pero auténtica y valiente. Porque en medio de la soledad encontré mi fuerza, porque en el dolor descubrí la esperanza, y porque sobre todo aprendí que no estoy sola, estoy conmigo. Y eso, hoy, es mi mayor consuelo y mi más grande victoria. Justo cuando creía que mi mundo estaba hecho solo de ausencias, apareció él, mi nieto, ese muchacho tímido y reservado que siempre había tenido una sonrisa escondida para mí. Entró a la casa de Carmen una tarde cualquiera, con la mirada inquieta y el corazón en la mano. No esperaba encontrarme allí, ni mucho menos a abrir esa puerta que parecía cerrada para todos. Pero ahí estaba, con su voz temblorosa y una mezcla de nervios y esperanza. «Abuela», me dijo, apenas con un hilo de voz, «te extraño». Su rostro se iluminó con la timidez de quien ha esperado demasiado tiempo para decir lo que siente. Me abrazó con fuerza, como si quisiera que el tiempo no borrara ese momento, como si supiera que para los dos era un renacer. Sus palabras eran simples,
pero cargadas de un amor puro que nunca había dejado de latir, aunque la distancia y el silencio lo hubieran cubierto. Me confesó que en casa nadie hablaba de mí, que era como si hubiera dejado de existir para su familia, pero él, en su corazón, me recordaba siempre que cuando veía mis fotos sentía un vacío que no sabía llenar, que extrañaba las historias que solía contar, las caricias en la frente, las risas compartidas en la cocina. Sus ojos brillaban con sinceridad y tristeza, y yo sentí que era mi oportunidad para reconstruir lo que creía perdido para siempre. Nos sentamos a conversar durante horas. Me contó de su vida, de sus sueños y miedos, de cómo había sentido el peso del silencio familiar. Le hablé de mis días, de mis lágrimas y de mis pequeñas victorias. Ríe cuando le dije que había vuelto a tejer, y lloró conmigo al recordar a su abuelo. En ese encuentro, entre palabras y emociones, entendí que no todo estaba perdido, que el amor podía renacer en los lugares más inesperados. Un día, decidimos cocinar juntos. Me ayudó a preparar la receta favorita de su abuelo, una que él siempre había amado y que yo guardaba como un tesoro. Mientras picábamos verduras y removíamos salsas, las risas comenzaron a llenar la casa. En esos momentos, la tristeza se suavizaba y el dolor parecía menos pesado. En la cocina, con harina en las manos y lágrimas en los ojos, recuperamos un pedacito de familia. Él se convirtió en mi abrazo tangible, en la conexión que había estado esperando. No necesitábamos decir mucho para sentirnos cerca. Sus gestos, su presencia, su risa, eran bálsamos para mi alma. Me recordaba que, aunque había sido excluida, todavía había amor que me sostenía, que todavía había un lugar donde era bienvenida y valorada. Mi nieto fue esa luz que iluminó mis días más oscuros. Juntos, exploramos recuerdos, desempolvamos álbumes viejos, revivimos historias que parecían olvidadas. Él me preguntaba por su abuelo con curiosidad y ternura, y yo le contaba todo, sin miedo ni reservas. En ese intercambio, sentí que la historia de nuestra familia aún podía escribirse con amor y esperanza, que las heridas podían sanar con tiempo y paciencia. Su visita se convirtió en una constante. Venía a verme después de la escuela. Compartíamos tardes de confidencias, de juegos, de silencios cómodos. Cada encuentro fortalecía mi corazón, me daba fuerzas para seguir adelante, para enfrentar los días con menos miedo. Sentí que, por primera vez desde la partida de mi esposo, la vida me regalaba una segunda oportunidad para ser madre, abuela y amiga. Este reencuentro me enseñó que el amor verdadero no desaparece, solo se transforma, que aunque la traición y el abandono me marcaron, todavía había esperanza en la mirada de un nieto que me recordaba con cariño, que la familia, a veces, no es solo la que comparte sangre, sino la que elige estar presente, la que ofrece apoyo y amor sin condiciones. Él fue, y sigue siendo, mi abrazo cuando nadie más me lo dio, mi refugio en medio del dolor, la prueba viva de que el amor no muere, sino que renace en nuevas formas. Y aunque la vida me arrancó muchas cosas, me dio este regalo inesperado, un lazo que todavía puedo sostener, una luz que aún ilumina mi camino. Con él, sé que puedo seguir adelante, con esperanza y corazón abierto. Mirar atrás nunca fue fácil. Cada recuerdo trae consigo una mezcla de nostalgia y dolor, pero también aprendizaje. No guardo odio en mi corazón, porque el rencor solo pesa y ciega. He aprendido que el perdón no es para quienes nos lastiman, sino para liberarnos del veneno que el dolor puede sembrar. Miro mi pasado con la claridad que da el tiempo, con la ternura que da la experiencia, y sé que ya no quiero volver a ese lugar donde me hicieron sentir invisible. No olvido, porque las cicatrices forman parte de mi historia y me recuerdan la mujer que fui, la que luchó y resistió. Cada herida es una lección, cada caída, una oportunidad para levantarme más fuerte. No necesito borrar el dolor para sanar,
porque aceptar lo que pasó me da la fuerza para construir un futuro mejor. Entiendo que no puedo cambiar lo que hicieron, pero sí puedo decidir cómo vivir con ello. Decidí que mi vida merecía más que lágrimas silenciosas y puertas cerradas, que no debía mendigar amor ni respeto, sino exigirlos con dignidad, que el amor propio es el cimiento sobre el que reconstruí mi identidad, que el valor de una persona no se mide por la aceptación de otros, sino por la capacidad de quererse a uno mismo, incluso cuando todo parece perdido.